Zulma dice, me sumé hoy a la comunidad de la mañana en camino, suscripción 2310, excelente exposición de Denise Legrand. Habíamos arrancado con 2305, queríamos llegar a 2310, vamos a ver si lo logramos. Y también algunos mensajes han llegado a través de WhatsApp 099-894-987. A ver, si un abogado hace eso será porque se siente respaldado, quizás sea la punta de la madeja, y habría que ver qué hacemos como sociedad para evitar esto. Denise, una grande, no hay que callarse, en las redes se ocultan identidades, lo dice Nacha. Buen día, un simple detalle, Tabaré siempre se dirigía a los uruguayos y uruguayas en la propaganda de las vacunas, solo nombra los uruguayos, es un ninguneo continuo, un ninguneo continuo, creo que quiere decir este mensaje de Rosario, un desastre, una genia, Denise Legrand y la letra chica, de paso dice, con relación a la charla que teníamos. Y hablando de genias, bueno, hoy Álvaro Icuri, un fenómeno, un crack, pero estuvimos con Denise Legrand, estamos escuchando a Ella Fitzgerald, mirá qué fenómenas todas. Marcia Collazo con nosotros, buen día, bienvenida, Marcia. Buen día, yo encantada escuchándote porque realmente qué grande que es Ella. ¿No? Ya lo creo. Dios mío, qué capacidad, ¿no? Cuánto talento. Y lo que seguramente vas a suscribir conmigo, la posibilidad que tienen los grandes artistas de, ellos sí, incuestionablemente abrazar la inmortalidad, porque queda su obra Totalmente. vivita, vigente y además con necesarias nuevas lecturas que las nuevas generaciones irán haciendo sobre ella, ¿no? Sí, 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 en ese sentido, toda creación, bueno, la música es de mucha más reciente aparición porque no permanecía, Claro. a menos que la voz más que nada, ¿no? Este, Era todo un tema, porque sabemos que hubo excelentes artistas en el siglo XIX, sin ir más lejos, de los que nos quedaron solo los nombres. Exacto. ¿Y has pensado, mira vos, no quiero desviarte mucho por el tema previsto, pero siempre me pasa con los invitados en general y con los columnistas en particular? ¿Y has pensado eso, que por ejemplo tu obra escrita va a quedar y va a ser leída y recorrida, o por lo menos uno tiene la legítima aspiración a eso, cuando tú ya no estés y tampoco estén los tuyos ni los que te sigan? ¿Qué sensación tenés al respecto? Bueno, eso es algo muy difícil de predecir, Sí, pero, claro. pero creo que en cierto modo sí, alguno de esos legados, me atrevería a decir que tal vez Amores y Marrones y Heroica, el último, eh, van a concitar interés porque de hecho lo han concitado muchísimo. Yo siempre digo que sin el lector, sin el ser humano que está del otro lado, el artista no es nada, no es absolutamente nada, porque vos sos un narrador narrado. El libro siempre es más inteligente que su autor, no me canso de repetirlo. Sí. Es verdad. Y además un poema, por ejemplo, en un cajón de un escritorio, un poema no es un poema. Es un No, poema en la medida que alguien lo lee. es un acto de valentía escribir, sin duda, pero también es un acto de generosidad para compartir. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué te parece si compartimos todo esto en una fonda del Montevideo Colonial? Ya que estamos en Bueno, el... mira, en realidad nos vamos a ir un poquito más acá en el tiempo, porque hay muchísimas fondas en el Montevideo Colonial. Yo nombré algunas en la columna pasada, nombré así al pasar, ¿te acordás? El Café del Tuerto Adrián, el Café del Tigre. Hubo muchísimos en realidad, imposibles de enumerar en este espacio. Por eso menciono de repente, bueno, los más relevantes, pero a su vez, hoy en realidad hoy quería hablar ya, irnos un poquito a fines del siglo XIX, Ah, dale. más hacia el 900, que es donde van a surgir algunos cafés que llegaron a ser míticos, ¿no? Particularmente me refiero al Polo Bamba y al Tupinambá, pero no exclusivamente. También tenemos la Giralda por ahí, el café británico, pero bueno, el Polo Bamba fue muy importante. Así como es un misterio, viste Alejandro,
la vida que va a tener un libro una vez que se publica y el curso que va a tener en este mundo. También es un misterio por qué hay algunos cafés que se vuelven más prestigiosos o más reconocidos o más recordados que otros. Y es lo que va a pasar con el Polo Bamba, porque en verdad vos podrías decir, bueno, hubo una cantidad de factores ahí, pero vamos a ir viendo de a poquito, ¿no? El Polo Bamba abre, digamos, allí donde termina la calle Colonia, entre Ciudadela y Florida. Digamos, para la parte de atrás del actual Radisson, para que nos ubiquemos. Polo Bamba, así como suena, ¿verdad? Polo Bamba. Entonces, bueno, ahí sí tengo que reconocer un mérito especial a la elección del nombre, porque también los nombres son muy importantes. Como el Polo Bamba llegó a ser famoso, hubo mucha gente que dijo, bueno, pero vamos a ver qué quiere decir el Polo Bamba. Seguramente se lo preguntaron más de una vez al primer propietario. Y yo no sé si el propietario lo aclaró o no lo aclaró. La cosa es que hay dos versiones. Hay una que dice que así se llamaría una tribu de indígenas de Brasil. Lo mismo que va a pasar con el Tupinambá. En ese sentido van a nacer de la misma fuente. Pero hay otros que dicen que fue una especie de invento de su primer propietario, que ya veremos quién fue. La cosa es que este café, su nombre tuvo resonancia y abrió el 25 de julio de 1885. O sea, ¿en qué momento histórico abrió el Polo Bamba? Abrió durante el gobierno de el militarismo, ¿verdad? Durante el gobierno de Máximo Santos, que recordemos que se va a extender hasta 1886. Pero ¿qué pasa? Era un momento de gran efervescencia política, aunque parezca insólito. Había una efervescencia política importantísima, aunque no tan pública, pero la había. Y bueno, obviamente en el marco de la Revolución del Quebracho, de la que ya podremos hablar en algún momento, que fue la revolución de los universitarios, la revolución de los intelectuales, que fueron a la lucha armada. Bueno, es recordarlo, no es que se revolucionaron de palabra, sino que fueron a la lucha armada contra Santos. En ese clima entonces de efervescencia política, en el que ya está latiendo la figura de José Valle Ordóñez, porque va a ser uno de los que van a ir a esa revolución. Bueno, así en ese ambiente nace el Polo Bamba, y desde el primer día se llenó justamente de pensadores, de intelectuales, aunque más o menos como que lo fueron ordenando. Mirá vos qué cosa más curiosa, ¿no? Primero, el dueño era Severino de apellido. Perdón, no, San Román. Severino era el hermano. Francisco San Román. Severino fue el que se quedó con el café después, y que en realidad, pobre Severino, no tenía una gran, ¿cómo te diría?, aptitud para la empresa. Y ahí es donde yo, viste, que lo dejé medio en reserva, ¿no? Sí, otra clave del éxito es quien lo conduce. Claro. Y bueno, y Francisco sí que era un gran emprendedor, porque no solamente era un hombre muy joven, además, ¿no? Empezó con 23 años a dedicarse a este ramo. Venía de Brasil, en donde había adquirido una experiencia cafetera, porque esto es todo un arte y lo sabemos muy bien. Yo siempre digo que el arte del café y del chocolate no tiene límite para aprender. Bien ahí. Bueno, vino, trajo, seguramente fue el primero, y si no fue el primero, casi, en darles a conocer a los montevideanos lo que es un buen café de filtro. Fecha entonces, recordame, ¿desde qué momento podemos tomar un buen café de filtro en Montevideo? Desde el 25 de julio de 1885. Bien. Y sí tuvo éxito, porque además era un visionario, era un hombre culto, por otra parte. Su hermano también era un hombre, diríamos hoy, encantador, pero no tenía la garra empresarial de Francisco. Entonces, ¿cuál era la idea de Francisco? Que
era español, igual que su hermano. Él quería recrear uno de esos cafés maravillosos en su ambiente, como los de París o Madrid, y en Madrid todavía, en torno a la Puerta de Alcalá, por ejemplo, en muchos lugares, ¿no? Pero, por ejemplo, alrededor de la Puerta de Alcalá, en las inmediaciones, hay unos cafés impresionantes que te dejan de boca abierta cuando entras. Bueno, no digo que tanto, pero quiso recrear algo de eso. Y sobre todo quiso recrear, y esto es donde yo invito a la audiencia a reflexionar en esto, la comunicación y la interacción social, el debate de las ideas, pero no a través de una red virtual, el debate de las ideas cara a cara con los más diversos representantes del quehacer social, cultural, político. Esa urdimbre que se va tejiendo entre diferentes personas con diferentes ideas, Sí, sí. que fatalmente tienen que dialogar y que por otra parte lo llegan a hacer con gusto. Y creo que una de las cosas que justamente está dinamitando la sociedad actual es la falta de diálogo, porque tampoco tenemos oportunidad, no es que seamos todos unos malvados y unos obcecados. Es que en el fondo no tenemos la oportunidad, Alejandro. Porque a través de la red virtual no podés tener un diálogo, no es cierto. Caes, caes siempre en el discurso de una sola dirección. Esta gente, en cambio, por eso hablo de esa efervescencia política. Fíjate que esa efervescencia política, que no era solo política, era social y cultural, viene a converger en estos cafés. Y entonces, estos cafés se hacen importantes, se hacen conocidos y reconocidos gracias a que la gente los elige, pero también se hacen centro de difusión de ideas. Cara a cara, en contacto y en calor humano. Esto que parecería nada más que una anécdota en la cual ya nos imaginamos el olorcito del café, tiene mucha mayor trascendencia. No es solo una anécdota, es tejer la urdimbre de la sociedad, ni más ni menos. Por eso digo que tuvieron una importancia que los trasciende estos cafés. Tanto los trasciende que podríamos decir que hoy nos están faltando espacios de debate público, porque a través de las redes sí tenemos una gran comodidad, pero nos está faltando todo lo otro. Bueno, ¿quiénes iban a estos lugares? Y bueno, iban esos intelectuales de que ya he hablado y volveré a hablar. La cosa es que en determinado momento Francisco invita a su hermano Severino a sumarse al emprendimiento y luego lo termina dejando a él al frente. Severino queda frente al Polo Bamba, el Polo Bamba se muda, además, se va frente a la Plaza Independencia, pero en ese momento Francisco se va y funda el Tupinamba, en el otro ángulo de la plaza. En el otro ángulo de la plaza que da a espaldas del Teatro Solís, digamos. Bien. Le va a ir mucho mejor al Tupinamba, al Polo Bamba. Entonces, El Polo Bamba, ¿cuánto tiempo después del polo? y se fue muy pronto, Francisco, ponele unos 4 o 5 años después. El Tupí siguió, el Polo siguió bastante tiempo, siguió como 28 años en total, abierto, pero parece que en determinado momento, mira, incluso llegó a tener su gloria el pobre Severino, que no tenía el perfil del hermano, pero llegó a tener su gloria. Yo acá voy a tener que contar algo, que lo pensaba dejar para otra columna, y es que Francisco llegó a ser nombrado rey de los cafeteros por esa élite de parroquianos que concurrían al Tupinambá. Aquí sí estoy hablando del Tupí. En el hotel de Pirámide, que todavía está el edificio, ¿sabés dónde era? Era bien frente a la iglesia matriz, exactamente frente a la iglesia matriz. El hotel de Pirámide, ahí se hizo una fastuosa ceremonia, un banquete, en el que se coronó a Francisco como rey de los cafeteros. Eso fue 4 años después de haber abierto el Polo Bamba. Y en 1907, eso fue al grande, al hermano
con visión. Y en 1907, para no ser menos, también los parroquianos del Polo Bamba coronaron a Severino como emperador de los cafeteros. Fíjate, pasaron 8 años entre una coronación y la otra, y Montevideo llegó a tener entonces 2 monarcas del café. Mirá vos. Mientras sean monarcas del café, Alejandro, está todo bien. Sí. Está bien, está bien. Bueno, y el Polo Bamba más o menos se prolongó su existencia hasta el año 1911, en donde empezó a languidecer porque, según dicen algunos, Severino cometió un error. Ese error fue hacerle lugar a un club de fútbol. Sí, ¿te das cuenta? ¿Y en qué estuvo el error que no termino de entenderlo? Bueno, porque aparentemente permitió que los jugadores de un equipo de fútbol empezaran a ocupar un sector del café regularmente. Y fíjate, esto da para todo un análisis del quehacer social, porque los intelectuales pusieron el grito en el cielo, ya que les pareció que era como un poco denigrar el ambiente, la atmósfera. Claro, claro. Hoy en día seguramente pasaría algo de eso, aunque no creo que de esa manera tan radical. En otra dimensión quizás, ¿no? Tendría otra dimensión. Igual creo que para algo podría llegar a pasar, porque viste que cuando vos habitás un espacio, luego sos muy celoso también de esa atmósfera. Pero, en definitiva, los parroquianos se habían apropiado del Polo Bamba. Te cuento quiénes eran algunos de los que iban, para hacerse una idea, ¿no? La audiencia. El poeta Ángel Falco, Roberto de las Carreras, de quien ya tendremos ocasión de hablar, el famoso dandy del 900, que era el hijo de Clara la Loca. Horacio Quiroga, y sus amigos salteños, porque Horacio Quiroga, bueno, su gran referente siempre fue Salto. Alberto Zunfelde, Sabat Ercasti, Emilio Frugoni. Claro. Qué pesos pesados, ¿no? Pero por eso, imagínate, Emilio Frugoni, que ya era, en ese momento, era el fundador del Partido Socialista. Y el propio José Valle Ordóñez también lo frecuentó al Polo Bamba. Así que bueno, pero la cosa se les vino un poco abajo cuando se le vino a Severino, en realidad. Se le vino a Severino. Sí, se le vino a Severino, nos salió a versito, cuando permite que no sé qué equipo de fútbol era, lo voy a tener que averiguar, bueno, pobres, ¿no? Al fin de cuentas, tal vez no guardaron el debido recato, vaya a saber. La cosa es que hasta en la prensa, fíjate, salió un artículo furibundo acusando a Severino de haberse vendido a intereses puramente comerciales. Claro. Y que los jugadores habían entrado a patada limpia en el café. Esas fueron las palabras que utilizaron, y lo peor de todo es que el articulista dijo que esa es la sentencia de muerte del Polo Bamba. Viste que cuando vos pones algo en lenguaje en el mundo, lo que no está en el lenguaje no está en el mundo, pero lo que está. Y si vos decís que el Polo Bamba está condenado a muerte, es posible que hayas comenzado a ejecutar la sentencia. Bien, ¿sabés qué? Magda dice, amigos, el café británico tenía almacén al lado, mi abuela, la italiana, me llevaba a comprar pasas de uva y así controlaba a mi viejo que tomaba grapitas con sus amigos en el café. Las mujeres no entraban al café. Una anécdota nada más. Esto nos lo dice Magda, que manda saludos. No, una anécdota muy interesante, Magda, porque es muy cierto, las mujeres no entraban a los cafés, salvo excepciones, como fue el caso de, bueno, de alguna poetisa, ¿no? Bastante conocida nuestra. Bien. Pero muy excepcional era que una mujer entrara a un café. Sí, en aquellos viejos cafés que tenían, viste, el sector almacén pegado. Claro, sí. Eso ya es otra cosa.
Bueno, los cafés de los barrios, ¿verdad? Era muy, muy frecuente que el almacén tuviese café y viceversa, ¿no? Eran dos puertitas distintas, pero a su Bueno, vez mirá, intercomunicadas. totalmente, hasta hace poco, en el barrio en que yo vivo, en Buceo, ¿cómo te voy a decir? Para Rivera, hacia el centro, Ujú. había, no sobre la calle Rivera, sobre otra calle, había un típico bar almacén que se mantuvo en pie hasta hace 4 o 5 años, no sé si todavía no sé. Sí, Bueno, sí. entonces, en 1912, Severino ya estaba muy, muy hackeado por la crisis en la que se encontraba su café, y en 1913, ¿sí? El 8 de octubre, fíjate, cierra sus puertas. Bien. Motivos del fracaso, motivos verdaderos del Repetime fracaso. la fecha del cierre. 8 de octubre de 1913. Mira vos. Sí. Bueno, estamos Eh, besando el final. Te digo por si querés hacerle un nudito a la charla para seguir, por supuesto, cuando vos quieras, sí, en el el orden que nudito, vos quieras. exacto, el nudito que le quería hacer es justamente, nada, que pensemos, ¿verdad?, en todas estas cosas, en la importancia que van a llegar a tener los cafés, eh, en cómo de alguna manera Francisco, a pesar de haberle dejado las riendas del negocio a Severino, lo opacó, contribuyó justamente de alguna manera a que cayera el Polobamba, porque fundó el Tupinamba, Bien. que sí va a ser, ese sí va a ser un café mucho más mítico, que el Polobamba, y tiene muchísimas historias que vale la pena que nos asomemos a ellas. Bueno, y hablando de cosas para asomarnos y que valen la pena, yo quiero recordarles que mañana 16 arranca el primer curso acerca de Artigas, va a haber 3 en el año, arranca con este que es la Liga Federal, casi casi como el sello de identidad, la marca Artigas, va a ocurrir el 16 y el 23 lo va a dictar nuestra querida y admirada Marcia Collazo. Quienes quieran más información tienen que comunicarse con el WhatsApp 098-819-306. Esta información también la estamos subiendo en un gráfico en nuestro canal YouTube mientras conversamos con Marcia. 098-819-306. Arranca mañana, ¿verdad? Arranca mañana y los que estén interesados, bueno, los invito a sumarse porque ya de hecho tiene muchos participantes este curso, muchísimos, y eso es otra, me parece, para mí es un desafío porque son casi 60 en una clase de Zoom, pero Bien. también es maravilloso porque vamos a encontrarnos con participantes de lo más variados y vamos a poder escuchar al final también una rueda de opiniones. Muy bien. Liga Federal mañana y el próximo miércoles, es decir, Exacto, 16 y 23. exactamente. Y Y en ahí, el bueno, medio, el nacimiento de Artigas. y en el medio del nacimiento de Artigas que nos vino bárbaro, nos vino como anillo Bien. al dedo, justamente porque, como dije antes, el mes de junio es el mes de Artigas. ¿Te das cuenta? Bien, guapa, te dejo un beso bien grande, te agradezco mucho tu entrega, tu gentileza, tu talento y tu disposición a compartirlo con los demás, ¿eh? Que tengas Yo buen te día. agradezco lo mismo. Un abrazo para ti y para toda la audiencia.